Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil, quien les habla su amigo y colega Andrés. Y en este nuevo video vamos a responder a Alphonse, que nos ha hecho una pregunta, yo diría, bastante interesante, que vale la pena responder para que sigamos aprendiendo muchísimo más de fórmulas que utilicen anidación de funciones para resolver literalmente lo que se nos presente. De antemano, muchísimas gracias a todas las personas que están comentando, que dejan su like y que dejan obviamente sus preguntas para seguir haciendo todo este conjunto de videotutoriales para poder mejorar nuestra expertise en torno de esta herramienta y seguir trabajando muchísimo y de manera positiva con ella para analizar datos, obtener información útil o bien solucionar cualquier tipo de problema que se nos presente. Muchísimas gracias a todos ustedes, parceros, parceras, como siempre digo. Sin ustedes, este canal no sería lo que es hoy y de antemano extiendo un abrazo gigante a todos ustedes por apoyar fuertemente este proyecto. De corazón, les doy de verdad las gracias, muchísimas gracias por apoyar fuertemente este proyecto. A lo que vamos, mira, la pregunta que nos hace Alphonse en la caja de comentarios de uno de los videos del canal es bastante interesante porque vamos a hacer como especie de un cruce con fórmulas entre tablas para sacar una tabla resultante que en este caso resuma, valga la redundancia, otro tipo de información para calcular como especie de un total de elementos que tienen que ver con los conceptos de una columna, pero respecto de otra, haciendo el cruce entre tablas, es decir, utilizando campos claves que nos permitan comparar una tabla con otra tabla. Voy a leer la pregunta. Alphonse nos dice: hola Andrés, antes de nada, enhorabuena por el contenido que subes. Muchísimas gracias Alphonse por preguntar. He buscado en tu canal pero no he encontrado nada parecido a lo que necesito. Y de hecho no creo que tenga algo parecido así, que vamos a solucionar con una fórmula. Creería yo que es el primero o quizás segundo tutorial, pero de manera bien específica este sería el primero. Tengo dos tablas dinámicas. Bueno, antes de comenzar yo le dije a Alphonse en la réplica de este comentario, fíjate, tiene una respuesta, le dije que me enviara la data, pero no recibí respuesta de él, así que yo voy a construir dos tablitas, aunque él arranca diciendo que son dos tablas dinámicas. Obviamente, para conformar una tabla dinámica necesitamos una fuente de datos que yo no tengo, así que yo arranqué con dos tablas tradicionales y muy normales, pero que van a ejemplificar el desarrollo de este ejercicio y esta problemática muy bien, y el tipo de solución también lo voy a especificar, voy a hacer mi mayor esfuerzo para detallarlo muy bien para que tú lo entiendas y lo utilices cuando se te llegue a presentar. Tengo dos tablas dinámicas. Una es una lista de los drones con todos los componentes que lo conforman. Fíjate, yo he creado entonces, Alphonse, una tabla en la parte izquierda de esta hoja que voy a seleccionar que tenemos o donde tenemos una primera columna llamada modelo, una segunda columna llamada componente y una tercera columna llamada cantidad. Fíjate que esta tabla se llama lista de drones y sus componentes. El nombre prácticamente que yo le he dado a esta tabla lo tengo prácticamente aquí dentro de este cuadrito azul, que se llama guión al piso T minúscula, que sería guión al piso tabla, un acrónimo, y luego le coloco D y luego le coloco C. Es decir, tabla de drones y componentes, ¿vale? Ahora bien, en el comentario nos dice: tengo en la columna 1 el nombre del modelo de un dron. Aquí tenemos tres tipos de drones diferentes. Tengo el DERC D20, tengo el Chubori X11 y tengo el Mavic 3. Yo le he puesto nombres normales a estos de drones que consulté por internet que existen en el mercado y les puse así, mira, estos nombres. Tres drones diferentes, una tabla que tiene drones y los componentes. Luego, en la columna número 2 tengo el componente con el cual se construye o se fabrica ese dron y yo le coloqué, por ejemplo, componentes normales, o sea, cadenas de texto que describen componentes, por ejemplo, como hélices, baterías, el motor del dron, el mando que lo controla, la cámara, suponiendo que es un tipo de componente con el cual se puede ensamblar un dron.
Y a su vez también tengo una tercera columna que él llama cantidad de ese componente. En este caso yo tengo la cantidad de ese componente que va a conformar el dron. Por ejemplo, hélices serían 4 hélices para conformar un dron DERC de 20. 2 baterías, un motor, un mando y una cámara HD para conformar el dron. Es decir, si yo agarro y ensamblo estos componentes, voy a obtener un dron DERC de 20 a través de hélices, baterías, motor, mando y cámara HD. Fíjate que también tengo un Mavic 3 que va a tener más componentes. Sin embargo, no pasa absolutamente nada. Si yo tengo 4 hélices del mismo tipo, tengo 4 baterías, 4 motores, 2 mandos, una cámara HD, una Full HD y extensores, es decir, 4 extensores, yo puedo ensamblar un tipo de dron llamado Mavic 3. Entonces, a lo que quiero aquí hacer énfasis es que un tipo de componente puede utilizarse para ensamblar varios tipos de drones. Perfecto, fíjate que aquí me dice en la columna 3 tengo la cantidad de ese componente para armar esos drones. Ahora bien, tengo una segunda tabla, me dice, y la otra tabla, que sería en este caso la segunda, es un registro de todos los pedidos entrantes, en donde tengo en la columna 1 el número del pedido, en la columna 2 la fecha de ese pedido, en la columna 3 el estado del pedido, el cual puede ser entregado, puede ser pendiente y puede estar en curso. Entonces yo aquí en el estado creé una pequeña lista dentro de esa tabla que tenga para la columna o para el campo estado entregado, pendiente y en curso, de tal manera de que lo podamos seleccionar fácilmente a medida que vayamos ingresando información nueva dentro de la segunda tabla. Luego tenemos que la cuarta columna es el modelo del dron, que obviamente va a coincidir con, en este caso, la primera columna del modelo de la tabla de los drones y sus componentes. Y luego tengo una quinta columna que sería la cantidad de ese dron en el cual hicieron un pedido. Por ejemplo, el pedido 002 que se encuentra pendiente, le pidieron un Mavic 3 y luego en el pedido 003 le pidieron un DERC de 20, una sola unidad. Pero que sepas que se puede, por ejemplo, pedir 10 unidades y él debe hacer el cálculo, o la fórmula debe hacer el cálculo correctamente. ¿Cómo vamos a desarrollar este tutorial? Por ejemplo, mira, si te piden 3 en un pedido, por ejemplo, que tenga de código P002, es decir, pedido número 2, tenga un Mavic o tenga 10 Mavic 3, la idea es venir a consultar cuáles son los componentes del Mavic 3 para formar ese tipo de dron y posteriormente multiplicar cada una de las cantidades de esos componentes por la cantidad de drones que te solicitaron. Y luego, por ejemplo, si existe otro pedido, que en este caso se encuentre también en curso o bien se encuentre en pendiente, tengo que venir a consultar para el modelo de ese dron, por ejemplo, el DERC de 20, la cantidad de componentes y luego venir y cruzarlo, digamos, con el componente y la cantidad de componentes para multiplicarlo por la cantidad de drones del pedido y posteriormente generar una mega tabla gigante que me permita resumirla mediante una suma para que me arroje la cantidad de cada uno de los componentes únicos que utilicen todos los tipos de drones y me diga cómo tengo que hacer el pedido, que es básicamente lo que me está pidiendo Alphonse. Fíjate, necesito crear una tabla con todos los componentes que hay que pedir para montar los drones de los pedidos en estado de pendiente y en curso. Espero que me puedas ayudar, muchísimas gracias. Vale, yo espero que esta analogía sea lo que tú me has pedido, Alphonse. Vamos a construir una fórmula a la medida para que pueda dar solución a tu problemática o a tu pregunta. Voy a hacer el comentario bien pequeñito para que esto no nos moleste y voy a empezar a crear la fórmula, yo creo que por acá, para darle 3 filas de campo a la tabla, luego la pasamos por aquí para que nos dé el resultado y vamos a verla. Esta fórmula es bastante interesante porque nos va a permitir hacer cruces entre tabla y posteriormente resumir el cruce que nosotros hagamos. Voy a arrancar con la función LED, la cual es una función que me permite crear cálculos intermedios como especie de pasos que yo los voy a asignar a nombres a través de esos valores calculados de esas expresiones para posteriormente hacer un megacálculo al final de la función LED y emitir un resultado, ¿vale? Lo primero que yo voy a hacer es a utilizar o a generar
un filtro de pendientes y en curso. Es decir, tengo que consultar esta tabla, que yo no dije cómo se llamaba, pero obviamente lo voy a señalar aquí antes de arrancarlo para que quede todo bien claro. Esta tabla que tiene una columna, 2 columnas, 3 columnas, 4 columnas y 5 columnas, que tiene el número de pedido, la fecha, el estado, el modelo del dron y la cantidad de drones, se va a llamar tabla de pendientes o tabla, perdón, de pedidos. TP es tabla de pedidos, pedidos entrantes. Entonces le puse un guión al piso, le puse un guioncito al piso a esta tabla, luego una T y luego una P en mayúscula, la tabla de pedidos, listo, y tiene 5 columnas, las cuales acabo de mencionar hace un segundito. Bien, ¿qué es lo que voy a hacer con esta función let? Voy a crear un primer nombre o un primer paso que me permita calcular un filtro de pendientes y en curso, es decir, tráete por favor todas las filas o todos los registros de esta tabla de pedidos en donde el estado pueda encontrarse como pendiente o bien pueda encontrarse en curso. Fíjate que tengo uno entregado, yo no tengo por qué filtrar esto. El filtro va a contener solamente los registros que tengan en la columna estado, pendiente y en curso. De momento esto no reviste ninguna dificultad, voy a crear un nombre rápidamente con un acrónimo de filtro que tenga los pendientes y en curso. Entonces voy a llamarlo así, mira, filtro de pendientes y en curso, un nombre pequeño. Luego le voy a dar una coma y voy a llamar a la función filtrar en la expresión de valor para volcarlo. Entonces invoco a la función filtrar y en el primer argumento array voy a crear un array rápidamente. Necesito arrastrar en un solo campo, ojo, en un solo campo necesito arrastrar el estado que se encuentre de pendiente y en curso, necesito arrastrar el modelo del dron y necesito arrastrar la cantidad de drones en una sola columna, es decir, una matriz que tenga tantas filas como pendientes y en curso existan dentro de la tabla, pero necesito crearla por una sola columna que tenga el modelo del dron y la cantidad de drones como concatenados con algún tipo de carácter que me permita arrastrar esa matriz en múltiples llamados de esta fórmula LED o de esta función LED para posteriormente procesarlos y obtener ese resultado. ¿Cómo lo voy a lograr? Voy a utilizar en este caso la tabla, en este ejemplo prácticamente, del modelo del dron, que en este caso va a tener aquí, mira, el modelo del dron, la voy a tomar el campito de la tabla de pendientes del modelo del dron y le voy a concatenar mediante un ampersand una barrita, es decir, una barra de estas paraditas, o tú la puedes buscar ahí en el teclado. Creo que se encuentra arriba o arriba de la tecla Shift, bien arriba, o al lado de la tecla 1, de la tecla numeral 1, pero del teclado numérico en la parte de arriba del teclado, ¿listo? Entonces tú utiliza el carácter que quieras, lo importante es un carácter que no se identifique dentro de estos componentes ni dentro de los modelos del dron. Puedes utilizar un guión, puedes utilizar un asterisco, lo que tú quieras. Yo por lo general utilizo una barra. Voy a cerrar este par de comitas y voy a concatenarle ahora la columna llamada cantidad de drones, la cual voy a seleccionar directamente de la tabla. Fíjate, si yo vengo y hago una evaluación de este array que paso dentro de la función filtrar, voy a obtener varios elementos de salida, pero los voy a obtener en un solo campo, es decir, una sola columna. Mavic 3 barrita 2, Mavic 3 barrita 1, DERDEC de 20 guión 1. Es decir, estoy volcando la información directamente en una sola columna. Ahora bien, dentro del argumento include de la función filtrar voy a establecer la prueba lógica. En este caso, todos los registros que yo tengo que sacar deben pertenecer a la columna estado que diga pendiente y a la columna estado que diga en curso. Es decir, debo utilizar dos criterios, pero que ellos estén a través de una disyunción lógica. Es decir, que hagamos una suma lógica para obtener todos los pendientes o bien todos los que se encuentran en curso. Voy a abrir un paréntesis y voy a hacer la primera comparación. Le digo, mira, todos los que sean en la columna estado igual a pendiente, vengo y utilizo la palabra constante, pendiente, así tal cual está escrita acá, y luego cierro el paréntesis y lo sumo directamente con el otro criterio, que en este caso va a comparar a la columna estado, abro un paréntesis, tomo la columna estado y le digo, dime todos los que sean iguales
a en curso. Entonces copio la cadena de texto en curso o como tú la hayas creado dentro de la lista, cierras con unas comitas, luego cierras con un paréntesis esa expresión y luego cerramos a la función filtrar. ¿Qué sucede? Que si yo imprimo el resultado de ese nombre que se llama filtro de pedidos o filtro, perdón, de pendientes y en curso, no de pedidos, filtro de pendientes y en curso de la tabla pedidos, fíjate que al evaluar con Enter yo obtengo en una sola columna una matriz de desbordamiento con cada uno de los modelos de los drones y la cantidad de drones en una sola columna en varias filas. Por ejemplo, si estuviesen pendientes todos los registros, en este caso, o estuviese pendiente el primero, fíjate que se suma a la lista o se suma al rango de desbordamiento. Mavic 3 y va a tener una cantidad de 2. En este caso, yo estoy obteniendo, mira, el nombre del producto en esta partecita, aquí estaría el nombre del producto y aquí tendría la cantidad. Lo mismo para todos los registros, ¿vale? Le voy a dar un control Z para colocar este como entregado y la fórmula de momento no es difícil de entender. Llevo de momento un filtro muy básico en donde hacemos una disyunción lógica a través de una suma para tener en cuenta los dos criterios de manera incluyente, es decir, que sean pendientes o bien estén en curso, que los pedidos estén pendientes o bien los pedidos estén en curso. Perfecto. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a crear un segundo nombre, por ejemplo, que me permita identificar el filtro de esos componentes. Es decir, necesito comparar cuáles son los componentes y sus cantidades multiplicadas por cada uno de estos valores de los que tengan la cantidad de drones para poder calcular el total. Esta es la parte más difícil de la fórmula porque tenemos que hacer un conjunto de iteraciones por cada uno de los elementos del filtro anterior. Es decir, si el filtro, en este caso de los pendientes y en curso, me arroja, aquí mira en este ejemplo, dos filas, uno de pendientes y otro en curso, entonces yo tengo que iterar cada uno de esos registros y cada registro me va a tener que devolver tanta cantidad de componentes como la cantidad de sus componentes y esta columna la debo multiplicar por la cantidad de drones que me están pidiendo para poder generar, digamos, como una mega tabla. Eso lo vamos a hacer a través de otro filtro, pero utilizando inteligentemente algunas funciones anidadas para crear una matriz mucho más grande que la que creamos en el primer paso. Ese nombre lo voy a llamar, por ejemplo, filtro de componentes. Lo voy a poner así y le voy a dar una coma. Y voy a arrancar con la función reduce. ¿Qué hace esta función reduce? Esta función me permite imprimir el valor de un acumulador que yo inicializo mediante el primer argumento llamado initial value y posteriormente itero un array de la función reduce a través de un lambda interno en donde voy a hacer el cálculo, pero a lo último termino imprimiendo el valor del acumulador, pero yo lo puedo inicializar aquí con este primer parámetro o este primer argumento llamado initial value. Imagina, por ejemplo, que esta partecita va a ser, digamos, como la cabecera de la tabla resultante. Luego la eliminamos, no importa, pero vamos a colocarle como una cabecera para entender que la primera columna van a ser los componentes, los nombres de los componentes con sus referencias, obviamente puede estar referenciado de cualquier manera, y la cantidad multiplicada por la cantidad de drones, es decir, la cantidad del componente de cada uno de ellos multiplicado por la cantidad de drones, vamos a generar esa tabla resultante que va a tener dos columnas de la lista inicial que solamente tiene una columna. Para ello voy a crear una matriz estática, es decir, voy a colocar unos curly braces o unos curly brackets o unas llavecitas y dentro de ellas voy a colocar un par de comitas, coloco una coma y luego otro par de comitas. En mi sistema, el delimitador de columnas es la coma, por tanto, esta matriz va a tener una sola fila por dos columnas. En la primera voy a colocar el título de componente, en donde yo voy a guardar cada uno de los componentes de cada uno de los drones que yo encuentre aquí en pendientes y en curso. Y posteriormente, en la segunda columna voy a colocar la cantidad
total, por ejemplo, para que me indique que esa es la cantidad total, que es tomar la cantidad de cada uno de los componentes y multiplicarla por la cantidad de drones que está iterando en los estados pendiente y en curso de la tabla pedidos. Le voy a dar una coma, fíjate, muy sencillo, y ahora la función reduce me está pidiendo el array. El array que yo voy a iterar sería el filtro de los pendientes y en curso, el filtro de los pendientes y en curso que calculé en el paso anterior. Por tanto, llamo a ese nombre y yo espero que él me imprima una matriz que de momento tiene dos filitas en una sola columna. Y seguidamente voy a declarar a la función lambda interna de ese reduce. ¿Qué sucede? Que la función lambda interna de este reduce me va a pedir dos parámetros por obligación. Me va a permitir o me exige el primer parámetro, que va a actuar como acumulador o variable receptora de ese acumulador, que posteriormente se va a cargar en el primer ciclo con esta matriz que va a tener una sola fila y dos columnas, y va a llegar y se va a cargar acá. En esa carga, en el primer ciclo, va a llegar componente y cantidad total como título de la tabla resultante. Y luego me va a exigir declarar, en este caso, una segunda variable que va a cargar cada uno de los elementos de esta matriz que yo le pase en el segundo argumento de la función reduce. Es decir, va a llegar en este parámetro llamado ítem cada uno de los elementos en ciclos independientes, cada uno de esos valores, y se va a guardar dentro de esta variable llamada ítem de la función lambda interna de esta función reduce. ¿Listo? Ahora bien, le voy a dar una coma, ya no necesito más parámetros de entrada dentro de este lambda, es decir, tengo parámetro 1 que va a ser el parámetro que va a recibir el acumulador, el parámetro 2 que va a recibir el ítem de la matriz o el ítem por ítem de cada uno de los elementos de la matriz, que sería esta, y luego voy a ejecutar el cálculo, que en este caso sería obviamente el cálculo de ese lambda interno para poder hacer la lógica que me permita hacer esas iteraciones y esa consulta de estos valores en esta otra tabla. ¿Cómo lo vamos a lograr? Voy a hacer una apilación en vertical. ¿Qué hace la función apilar en vertical? Pues toma un valor y lo va apilando verticalmente con otro valor y otro valor y otro valor, y forma como especie de un montón de filas en una o dos o tres o cuatro columnas, dependiendo de la cantidad de columnas que yo le pase, pero apila los valores de arriba hacia abajo. Siempre los va a apilar de arriba hacia abajo. ¿Qué voy a apilar en el primer elemento de esta matriz número 1? Es decir, el primer argumento de la matriz número 1 de la función apilar en vertical. Voy a apilar el valor del acumulador. Es decir, el valor que traiga esta variable llamada acumulador lo voy a apilar en primera instancia arribita y lo voy a ir apilando en todas las iteraciones de la función reduce, siempre en la parte superior. Lo voy apilando en la parte superior. ¿Con qué lo voy a apilar? Con algo que se encuentra en la parte inferior. Pero en la parte inferior tengo que hacer unos cálculos para separar cada uno de los elementos de este filtro de los pendientes y de los en curso que se encuentran atrás, filtro de pendientes y en curso. Tengo que hacer una separación porque yo los concatené aquí para arrastrar el modelo del dron y la cantidad de drones. Por tanto, como necesito hacer un montoncito de cálculos intermedios, voy a crear una función LED que me va a retornar, al fin y al cabo de cuentas, una matriz que va a estar con dos columnas y un montón de ítems que va a contener cada uno de los componentes de ese dron comparado dentro de esta primera tabla. Recuerda que estamos utilizando hasta ahora esta tabla y aquí es donde el cálculo va a conectar cada uno de estos modelos del dron directamente aquí en esta columna para extraer los componentes y la cantidad y multiplicarla por la cantidad de drones para obtener la cantidad total. ¿Qué voy a hacer? Necesito primero un nombre que me permita identificar el modelo del dron que yo necesito comparar en la tabla número 1, es decir, en la TDC, que serían los drones y sus componentes. Entonces yo le voy a poner mod de modelo y seguidamente voy a utilizar a la función llamada texto antes. ¿Qué hace esta función o cómo se utiliza esta función? Esta función básicamente toma un texto y a través de un delimitador se trae el texto que se encuentre antes del delimitador. ¿Quién va a tener el texto que yo quiero tratar con esta función llamada texto antes? Pues básicamente lo va a tener el ítem que va a guardar cada uno
de los elementos del filtro, de los pendientes y en curso de la función reduce para posteriormente separar esos valores. Es decir, voy a tomar el valor del ítem y le voy a decir, tráete el texto que se encuentre dentro de ese ítem, que se encuentre antes de la barra, para traerme el modelo del dron. Y lo tengo guardado aquí en esta partecita del nombre de la función let interna llamada mod, o lo cual yo represento como modelo. Cierro aquí a la función texto antes y voy a crear otro nombre que se llame la cantidad de drones, es decir, la cantidad, el valor numérico de la cantidad del dron que yo estoy iterando en cada uno de los ciclos de la función reduce. Para ello voy a crear un nuevo nombre que se llame, por ejemplo, can de cantidad y voy a poner drn rápidamente, que sea, por ejemplo, cantidad de drones, y luego utilizo la función llamada texto después. Y voy a pasar el mismo valor del ítem que está iterando, la función reduce de la matriz del filtro de los pendientes y en curso, y le voy a decir tráete el texto que se encuentre después de la barra, el texto que se encuentre después de esta barrita. Cierro a la función texto después y de momento eso es todo lo que tengo que hacer. ¿Qué hace la función texto después? La función texto después se trae el valor numérico que se encuentre concatenado con el modelo de dron de este filtro. Pero como la función texto después es una función de texto, arrastra el número como un texto. Por tanto, si yo sé que aquí va a venir cargado un número, yo puedo tranquilamente multiplicar el resultado de la función texto después por el valor de 1 para convertir el número que se encuentra o es extraído por la función texto después como un texto, lo convierto efectivamente en un número. Ahora le voy a dar una enter y voy a crear ahora sí el cálculo que me va a permitir a mí poder generar esa matriz resultante de salida en cada uno de los cruces de cada uno de los drones de la tabla pedidos dentro de esta tabla de componentes. Para ello voy a utilizar ahora a la función apilar en horizontal. De momento esta función apilar en vertical lo que está haciendo es apilar cada uno de los, digamos como que de los mashups o cada uno de los arrays que me está generando la función reduce internamente a través de esa acumulación de sus componentes con sus cantidades multiplicada por la cantidad de drones. Pero yo necesito crear dos columnas de salida. La primera columna de salida es el filtro que va a contener de los componentes y la segunda es de la cantidad multiplicado por los drones. ¿Cómo logro esto? Pues muy fácil. Utilizo a la función filtrar y le digo a través de esta función filtrar, yo quiero que tú me filtres toda la columna llamada componentes que va a contener los componentes de cada uno de los drones donde el modelo que se encuentra dentro de esta columna, fíjate, sea igual al modelo que yo esté barriendo en cada ciclo de la función reduce, que lo tengo guardado en este nombre del modelo. Entonces vengo y llamo al modelo y listo, cierro la función filtrar. Yo espero que esta función filtrar me devuelva en una sola columna los componentes del dron que yo esté iterando. Por ejemplo, si es Mavic 3, que es un pendiente, entonces me va a generar hélices, baterías, motor, mando, cámara, cámara HD, cámara Full HD y extensor. Me va a crear como especie de una columna con muchas filas. La función apilar en H la va a tomar y me la va a apilar y me va a crear una tabla que tenga dos columnas porque voy a utilizar otro filtrar para traerme la cantidad multiplicada por la cantidad de drones. Y la función apilar en H se retorna como resultado de la función let que se apila con la función apilar en vertical de arriba hacia abajo y ahí tengo la tablita. Pero en este caso voy a utilizar el segundo elemento de la matriz o el segundo array de la función apilar en horizontal para crear el segundo filtro en donde voy a decirle ya quiero el valor de la cantidad de esta tabla en donde en el argumento include yo compare el modelo de esos drones de la tabla de drones y componentes y lo iguale directamente con el modelo que yo esté barriendo en cada uno de los ciclos de la función reduce. Listo, vengo y cierro aquí esta partecita de la función filtrar y hasta este punto estoy obteniendo la cantidad de cada uno de los componentes del dron.
Ahora, yo necesito multiplicarlos directamente por la cantidad de drones que me están solicitando en la tabla pedidos. ¿Y dónde tengo guardado ese valor? Lo tengo aquí, mira, en la cantidad de drones que arrastré directamente en cada uno de los ítems mediante la función reduce. Entonces vengo y lo multiplico por la cantidad de drones que me están solicitando y listo. Cierro a la función apilar en horizontal, posteriormente cierro a la función LED de la segunda matriz de apilar en vertical, que sería este LED, y luego cierro efectivamente a la función apilar en vertical y ahora cierro a la función lambda de la función reduce y posteriormente cierro a la función reduce. ¿Qué sucede? Que si yo intento imprimir el filtro ahora de componentes, que sería en este caso este nombre, y lo evalúo con Enter, como por arte de magia me traigo todos los componentes requeridos para armar los dos drones que tengo de momento en la lista de la tabla de pedidos, que sería en este pendiente y en curso. Fíjate, Mavic 3 que necesita hélices, baterías, motor, mando, cámara HD, cámara Full HD y extensor, que serían directamente estos elementos que tengo acá. ¿Cuántos existen? 444-21114. 444-21114. ¿Qué sucede? Que si yo llego y multiplico, por ejemplo, digo, no quiero un solo Mavic, quiero dos drones Mavic. Fíjate que los valores ya se duplican. Obviamente, de esta tabla pedidos, al tener dos drones, necesito el doble de los componentes para fabricarlos. Ahora bien, fíjate que yo necesito hélices para construir los drones. Suponga que con este tipo de hélices yo puedo construir dos tipos de drones diferentes. Necesito ahora agregar esta tabla para sumar, por ejemplo, este valor de 8, que serían 8 hélices, más las 4 hélices del que se encuentra en curso, que es el DERC de 20, que sería un solo dron. Si yo vengo y le digo, no, mira, quiero fabricar dos, ellos también se duplican, suponiendo que son 1 y 1. Luego hacemos el resultado. Necesito generar un barrido a través de esta primera columna para calcular los valores únicos y posteriormente ir agregando mediante algún tipo de función, por ejemplo suma producto o sumar puntos y punto conjunto, al paso con una referencia para ir calculando la suma de este total. Y luego necesito descartar esta primera columna porque no la necesito, me podría dañar el filtro y luego se la coloco manualmente al final. Lo que me interesa es esto lo imprimí simplemente para darte un contexto de lo que íbamos obteniendo en cada paso. Bien, ¿cuál es el siguiente paso? Pues el siguiente paso es calcular los componentes únicos de esta tablita del filtro de componentes, que es prácticamente una consulta cruzada entre tablas. Voy a crear un nombre, por ejemplo, que se llame componentes únicos. Voy a crearla así, mira, comuni, que me va a detallar los componentes únicos de esta columna. Y voy a utilizar a la función elegir columnas en donde tome directamente el filtro de los componentes, que sería el nombre del paso anterior, y le digo extráete por favor la primera columna. De momento, suponga por ejemplo que tengo esta primera columna. Luego a ese resultado lo voy a envolver dentro de la función únicos para calcular los valores únicos. Y después le voy a decir, por favor, quítale la primera fila. Es decir, mediante la función excluir, voy a quitarle de esta matriz resultante de únicos la primera fila para que le quite el título. Ahora bien, ¿qué pasa si yo imprimo componentes únicos? Este nombre de componentes únicos, le doy un enter y fíjate que ahora tengo una matriz resultante con los componentes únicos. Resulta, por ejemplo, que el DERC de 20 no utiliza cámara Full HD ni extensor. Fíjate, el DERC de 20 no utiliza la cámara Full HD y el extensor, pero el Mavic sí la genera. Entonces lo que tengo que hacer es el barrido de cada uno de estos elementos por la tabla anterior para generar el acumulado y tener la respuesta. Y ahí está literalmente el cruce. Lo vamos a hacer directamente dentro del cálculo utilizando pasos anteriores. Yo puedo utilizar un paso anterior para crear un paso existente dentro de este mashup de pasos y posteriormente dar el resultado, pero también lo puedo hacer en el supercálculo gigante de esta función LED porque no lo necesito. Solamente que es un poquito más complicado de entender, porque vamos a hacer una iteración a través de un mapa. Fíjate, voy a generar una apilación en horizontal
de los valores de los componentes únicos que tengo guardados en este nombre. Entonces vengo y lo llamo y le digo, por favor, apílame en horizontal los componentes únicos, y me los va a apilar con el resultado de un mapeo de esos componentes únicos, barriendo cada uno de los elementos del filtro de componentes con sus cantidades totales, que es lo más inteligente que podemos hacer. Es decir, llamo a la función mapa y le digo, bárreme cada uno de los elementos de la matriz de componentes únicos que creé en el paso anterior a través de un lambda interno. Este lambda interno me tiene o me exige, no me tiene. O bueno, sí, yo le tengo que pasar, pero me exige un parámetro por default, que va a ser el parámetro que va a recibir cada elemento único. Entonces creo un parámetro que se llame, por ejemplo, elemento del componente único o del componente que me están pidiendo. Si esto es la lista de componentes únicos, este es el parámetro que va a recibir por paso en cada una de las iteraciones un componente único al tiempo. En cada una de las iteraciones lo va a ir recibiendo uno por uno para ir haciendo algo con él. Y lo que tengo que hacer es un filtro a través de un suma producto para calcular el resultado, y luego la función mapa me va a imprimir tantos elementos como tenga el componente único, pero a partir de la segunda columna que va a estar contenida a través del total de componentes de cada uno de los drones, de ese filtro de componentes. Entonces es mucho más fácil poder hacerlo. Para ello voy a utilizar, por ejemplo, la función suma producto, para no utilizar la función sumar.si.conjunto, porque tengo que referenciar nuevamente o generar una referencia a partir de estos pasos o de estas matrices convertidas en referencia para que opere correctamente. La función suma producto no necesita esto, entonces yo lo voy a hacer directo con ella. En el primer valor voy a crear una matriz que utilice a la función elegir columnas para traerme de este filtro de componentes la primera columna que va a tener los componentes totales. Entonces le digo, función elegir columnas, por favor toma el filtro de los componentes y tráete la primera columna. Y donde aparezca el valor del componente que voy a iterar con ese mapa, entonces simplemente devuélveme un verdadero que yo puedo transformar multiplicándolo por 1 en una matriz binaria. Entonces tomo el elemento del componente único y lo comparo con el retorno de la función elegir columnas del filtro de componentes para retornar una matriz de tipo boolean o una matriz de tipo lógica, y luego la multiplico por 1. Y yo voy a suponer, a través de los tutoriales anteriores, que al multiplicar una matriz de tipo lógica obtengo una matriz de tipo binaria de ceros y unos. Un 0 es un falso, un 1 es un verdadero y listo. ¿Por qué voy a multiplicar esa matriz? La voy a multiplicar por el retorno de la función elegir columnas, en donde tome el mismo filtro de los componentes que tengo creado en este paso y le voy a decir, tráete ahora la columna número 2 que va a contener toda la columna de totales, y van a ser los totales, no la cantidad, sino la cantidad multiplicada por la cantidad de drones, la cantidad de componentes multiplicada por la cantidad de drones, que me permite saber el total de componentes. Y vengo y lo cierro, fíjate, cierro la función elegir columnas, cierro la función suma producto, cierro la función lambda, cierro la función mapa, cierro la función apilar en horizontal y ahora cierro la función let. Si evalúo con enter, como por arte de magia, tengo los componentes únicos y tengo la cantidad total necesaria para construir estos dos drones que se encuentran pendientes y en curso. Entonces, fíjate, ¿qué sucede? Que yo tengo aquí 8 hélices para construir los dos drones. Voy a irme al Mavic 3. El Mavic 3 necesita 4 hélices. Y el DERC D20, que también tengo que construir un solo dron, necesita 4 hélices también. Entonces, tengo 4 más 4 me daría 8. ¿Qué sucede, por ejemplo, si yo cambio el valor del Mavic 3? Me tienen que aparecer entonces 4 hélices más 4 del DERC me tiene que dar en este caso 12. Entonces le voy a poner, mira, quiero 2 Mavic 3. Entonces, 2 Mavic 3, fíjate, entonces me aparece 12 hélices. Ahora bien, vuelvo y coloco aquí el valor de 1. Vamos a hacerlo con las baterías. Fíjate, tengo 2 baterías, aquí tengo 4, serían el total 4 más 2, 6. Utilizaría 6 baterías multiplicado por cada una de las cantidades de los componentes. Si vengo y le digo, mira, quiero 2 drones de Mavic 3, necesito obviamente 4 baterías, 8 baterías para el Mavic 3 más 2 baterías de un solo dron DERC D20, me daría 10 baterías. 8 más 2 me daría 10.
Fíjate ahora que si yo vengo, por ejemplo, y reviso la cantidad de componentes que son especiales para un solo dron, por ejemplo, el Mavic 3 tiene componentes de cámara Full HD y extensores que el dron DERC D20 no tiene. En este caso, yo tengo aquí el Mavic 3 que tiene cámara Full HD y extensor que el DERC D20 no tiene. El DERC D20 llega hasta cámara HD. El Mavic 3, por ser quizás más costoso, tiene una cámara Full HD y un extensor. ¿Qué sucede si yo al Mavic 3 le coloco, por ejemplo, 2 unidades? Fíjate, solamente voy a generar un acumulado, o por ejemplo, perdón, no al Mavic 3, sino al DERC D20 le coloco 2 unidades. Fíjate, le voy a poner el 2, pero no voy a evaluar con Enter. Solamente tengo que alterar los valores de hélices, baterías, motor, mando y cámara HD de la tabla resultante, porque la cámara Full HD y el extensor pertenecen solamente al Mavic 3 y estoy modificando el DERC D20. Entonces, estos dos ítems de salida se mantienen constantes y el resto cambia o los anteriores cambian. Le voy a dar un Enter y fíjate que siguen manteniéndose constantes, pero cambian. En este caso, el componente de hélices, porque ambos lo tienen en conjunto, las baterías igual, motor, mando y cámara HD. Es decir, esta tabla de pedidos altera directamente el resultado, pero dependiendo siempre de la lista de drones y los componentes que van a compartir el mismo componente entre los diferentes modelos de drones que en este caso vas a tener tú dentro de la empresa, Alfonso, o vas a tener tú dentro de tu modelo de negocio. Ahora bien, ¿qué sucede, por ejemplo, si añado un pedido adicional? Suponiendo, por ejemplo, que añado el pedido 004 y le voy a dar un Enter. Obviamente esto me genera un error porque no va a tener valores, va a generar división en 0. Yo lo voy a colocar, por ejemplo, aquí febrero 4 del año 2023. Le voy a colocar que el pedido está en curso también. Fíjate que me genera un error de cálculo porque eso se valida como un 0 y hace como una especie de comparación, pero voy a generar, por ejemplo, un Chubori X11 y le voy a generar, por ejemplo, 15 unidades, le voy a dar un Enter. Ahora, dentro de este mismo pedido, voy a crear, por ejemplo, el pedido 004, otro tipo de dron, suponiendo que me pidan diferentes drones en un solo pedido. Entonces, en esta lo voy a colocar en curso y le voy a colocar que me están pidiendo 2 Mavic 3. Entonces le pongo 2 Mavic 3 y fíjate, de momento tengo pendiente en curso, que serían cada uno de estos elementos multiplicados por cada uno de sus componentes de manera recursiva en cada uno de estos elementos de la tabla de salida y me entrega el resultado como en este caso una lista de componentes únicos para hacer el pedido a mis proveedores y posteriormente con todas estas cantidades yo voy a construir una unidad de Mavic 3 para el pedido 2, en este caso 2 unidades del DERC D20 para el pedido 3 y voy a construir 15 unidades del Chubori X11 para el pedido 4 y 2 unidades de Mavic 3 para el pedido también 4. Entonces la misma tabla los está generando. ¿Qué voy a hacer? Voy a tomar aquí esta columna llamada componente y cantidad, la voy a copiar, la voy a pegar por aquí y le voy a colocar cantidad, por ejemplo, total. Voy a dar un Enter. Voy a mover esta imagen por aquí para que no se mueva la columna. Le voy a dar un doble clic y ahora voy a tomar el comentario. Ahorita lo hacemos bien grandecito y voy a arrastrar la fórmula hasta acá. Fíjate, y la fórmula ya está actualizando dinámicamente. Suponga, por ejemplo, que el Mavic 3 le vamos a colocar un nuevo componente. Entonces vengo y coloco aquí, mira, Mavic 3 y suponiendo, por ejemplo, que tenga una cámara en 4K. Entonces yo le voy a colocar cámara en 4K, que es una cámara súper de alta resolución y va a tener una sola cámara cada uno de los Mavic. Entonces fíjate, me da 3 cámaras que tengo que comprar. ¿Por qué? Porque tengo un Mavic aquí y tengo 2 Mavic por acá. Es decir, tengo 3 Mavics y me tiene que dar como resultado 3 cámaras para poder armar, en este caso 3 Mavic, porque cada uno de ellos tiene una cámara de 4K. Así que con esta fórmula que literalmente acabamos de construir, que aquí se ve súper grande, pero que obviamente dentro de esta filita se ve moderadamente bien armada, te doy respuesta. Listo, le voy a dar aquí un Enter para que me dé también la respuesta. Voy a hacer un poquito más grande el comentario y luego vengo y le doy F2 y listo. Mira, aquí tengo la fórmula que puedes utilizar para generar la respuesta a tu pregunta, Alfonso. Muchas gracias por preguntar y nuevamente muchas gracias a ustedes, amigos, por
lanzar sus preguntas, por apoyar el proyecto, por comentar cada uno de los videos, por aprender. Y recuerda, solo la práctica hace al maestro. Si tú practicas todos los días, tomas nuevos retos, dices vamos a solucionar esto y lo logras, o si no, no lo logras, pero te quedas en cada una de tus equivocaciones con joyas de información, créeme que en menos tiempo de lo que tú piensas te vuelves un experto, y la idea es que te vuelvas un experto mucho mejor que las personas o el servidor aquí que está hablándote y que te está dando los ejemplos para que tú logres aprender y dilucidar. No todas las fórmulas que yo hago son las más óptimas, yo simplemente intento dar una respuesta, pero recuerden que en Excel todo es posible hacerlo de maneras totalmente diferentes. Quizás otra persona más tarde llegue y en la caja de comentarios diga, mira, aquí podemos reducir esto. Se los agradezco muchísimo porque entre todos aprendemos, y la idea de estos tutoriales es que yo también aprenda para ir mejorando mi expertise y para ir mejorando mis skills que puedan aportar muchísimo más conocimiento en videos futuros, y así podamos todos en comunidad tomar esta herramienta de Excel, sacarle el máximo provecho, escurrirla o apretarla al máximo para poder tomar los datos y generar información útil que nos permitan tomar excelentes decisiones. Mi nombre es Andrés y, como digo siempre, nos vemos en el siguiente video tutorial. Hasta pronto y chao.